Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa 6B, 8B, yo me retrasé un poquito, 8B titulada Dinámica con perspectiva de género, claves para una enseñanza transformadora. Ahorita ya vamos 2:10, los voy a estar correteando un poquito, espero me entiendan también el público que está asistiendo en esta mesa y bueno, ya estamos iniciando la recta final de este congreso. Y bueno, pues vamos a empezar un poco. Para agilizar esto, vamos con la primera participación de esta mesa, que está a cargo de las y los compañeros, el compañero Juan Manuel Hermosillo Lara, la compañera Cecilia Pereza Sanguinés, Karina Daniela de Uranga, con su trabajo titulado Nuestra experiencia coeducativa en asignaturas metodológicas para la investigación social aplicada. Este trabajo lo hicieron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adelante, por favor, bienvenidos y bienvenidas a esta su mesa. Muchísimas gracias, buenas tardes, vamos a compartir pantalla con ustedes. Venimos efectivamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos miembros del Grupo de Análisis de la Política Educativa que coordino desde hace 5 años. Forma parte del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM y estamos muy felices de estar en el Instituto Politécnico Nacional, aunque sea de manera virtual, y agradecemos muchísimo la invitación. Nuestro proyecto se llama Reenfoques Educativos y hoy vamos a compartir nuestra experiencia coeducativa en asignaturas metodológicas para la investigación social aplicada. Me acompaña mi profesor adjunto Juan Manuel Hermosillo Lara y mi estudiante Karina Daniela de Uranga Espinal. Entonces, con base en esta presentación, lo primero que nos gustaría compartir para introducir es qué es esto de una experiencia coeducativa que nosotros llevamos a cabo en la licenciatura de Sociología y nos referimos a una reflexión crítica sobre la propia práctica docente para combatir el sexismo en los espacios educativos. Sí, Juan. La coeducación es una metodología de intervención que se desarrolló en España en la década de los 80s. En la foto ven a mis maestras Marina Subirats hasta la izquierda y Amparo Tomé, que son las impulsoras de esta metodología que permite analizar la manera en que las instituciones educativas reproducimos las desigualdades de género, con la idea de sensibilizar a los colectivos docentes y generar herramientas analíticas y conceptuales para combatir el sexismo en el campo educativo. En pantalla pueden ver la portada de los cuadernos para la coeducación, porque existen 13 tomos de estos trabajos que recogen fundamentalmente las pautas de observación que se utilizaron durante los años en los que se pilotaron estos procesos y permiten observar los usos del lenguaje en el centro escolar, los libros de texto, los cuentos y las ilustraciones con perspectiva de género, y nos permite también abordar las violencias en los centros escolares. Otros cuadernos abordan los trabajos de análisis del uso de los espacios, el patio de juegos como lugar de intervención, sobre todo en educación básica, y otro tipo de modelos que se fueron generando para transversalizar proyectos educativos. Hoy en día, como pueden ver en pantalla, ha habido ya un Congreso Internacional en Coeducación y Género y la actualización de ese trabajo puede identificarse en el texto Balones Fuera, reconstruir los espacios desde la coeducación. Avanzamos. Me gustaría explicar brevemente en qué consiste esta metodología para la intervención coeducativa y lo que compartimos aquí es cómo se ha adoptado esta metodología en espacios de educación superior, una metodología que inicialmente se había trabajado con educación básica y que nosotras les vamos a contar el día de hoy lo que llevamos haciendo en nuestra facultad, en nuestro Centro de Estudios Sociológicos, los últimos 6 años. Entonces, de lo que se trata fundamentalmente es de abrir un proceso de sensibilización con colectivos docentes para poder observar, en primer lugar, cuáles son las maneras en las que reproducimos
el sexismo en nuestros espacios para analizarlo colectivamente, planificar intervenciones coeducativas e intervenir. Esto nos lleva a un ciclo que no se para, en el que seguiremos observando, analizando, planificando y generando intervenciones a partir de la idea también de la investigación-acción. Avanzamos, Juan, porfa. Karina, que ha sido mi estudiante durante los últimos años, les va a explicar qué es lo que logramos, qué es lo que buscamos con esta metodología. Juan Manuel intervendrá también y yo voy a concluir. Adelante, Karina. Gracias. Pues lo que se busca aquí es generar conciencia acerca de las diversas formas en las que se reproducimos el sexismo en los espacios educativos. Por ejemplo, la distribución inequitativa del uso de la palabra. Porque pasa mucho que aunque la distribución del aula sea pareja entre hombres y mujeres, muchas veces el espacio de la palabra es utilizado más ampliamente por los hombres. O los ejemplos que discriminan, ¿no? O sea, en la facultad pasa mucho que para explicar cosas usan el ejemplo de la mujer secretaria y el hombre que es el jefe, ¿no? Esto también cae dentro de los estereotipos que violentan, porque no solo nos limitan a ciertas funciones, sino que es lo esperado de nosotras. También está la omisión de autoras en las propuestas curriculares, que últimamente en la facultad se ha intentado corregir, pero actualmente en todas las materias introductorias de sociología hay solamente autores hombres en nuestros primeros semestres. Y por último, el desequilibrio de roles en los equipos y trabajos escolares, que muchas veces mujeres nos quedamos con trabajos distintos que los que pueden hacer los hombres. Y bueno, a partir de esta metodología que les explicaban, nosotras y nosotros experimentamos algunas acciones específicas que queremos presentarles ahora. En primer lugar, la intervención del espacio y su distribución, trabajar de manera horizontal y en semicírculos, es decir, romper con esta dinámica en la que él o la docente está al frente y nos acomodamos en columnas y no podemos vernos a los ojos mientras estamos hablando, romper un poco con esta dinámica. También dinámicas para alterar las inercias y cambiar de lugares, y esto claramente genera resistencias, no todo es aceptación siempre. Fomentar la participación equitativa de hombres y mujeres. Como les mencionaba Karina, esto va desde la distribución de tiempos hasta la distribución en equipos, porque trabajamos mucho en equipo, entonces que no sea solo el equipo de hombres o el equipo de mujeres, que podamos hacer esta distribución. También tenemos aflorar conflictos fomentando la retroalimentación y educando para la paz, y tenemos como fundamento que el conflicto no se evita. El conflicto puede ser transformador y puede ser pedagógico, pero depende de la manera en que lo gestionemos. Y finalmente la distribución de las tareas, cuestionar y rotar los roles. Y también esto genera resistencias, y es un poco lo que contaba Karina, ¿no? Que está el rol de la secretaria y el jefe. Los hombres hacemos la investigación y las mujeres le escriben. O pasa que si vamos a transversalizar la perspectiva de género, es la mujer la que va a hacer esa chamba, y no se trata de eso, sino que podamos hacerlo conjuntamente. Por otro lado, tenemos, como ya mencionamos, nosotros y nosotras nos dedicamos particularmente a asignaturas metodológicas, y entonces tenemos el fundamento de construir el conocimiento desde epistemologías feministas. En comunidad, generar la percepción de comunidad en el grupo es muy importante para compartir y no para competir. Utilizar ejemplos de investigaciones y metodologías desarrolladas por mujeres, como decía también Karim, la bibliografía suele ser enfocada en hombres, y un poco transversalizar aquí también la perspectiva de género y transversalizar la mirada de género en los proyectos de investigación como tal. Preguntarnos cómo viven la situación las mujeres, qué dicen las cifras sobre sus realidades específicas y qué dicen ellas mismas sobre sus propias realidades. Y finalmente, tenemos el hecho de utilizar un lenguaje inclusivo frente a los masculinos genéricos, y aquí resaltamos la importancia de nombrar a todas las personas que están en el aula, y también esto genera resistencias particularmente en los hombres, ¿no? Siempre está el por qué todas y todos enfoca a toda la población en el aula, y no, resaltamos la importancia de que si tenemos mujeres, tenemos hombres, vamos a nombrar a todas las personas. Centrar los proyectos en los intereses de las y los estudiantes, trabajando en la construcción de un consenso. Tenemos conciencia de que es imposible cumplir los intereses de todas las personas de manera particular, pero sí podemos generar un consenso para el trabajo en equipo.
y procurar que el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje trascienda del aula. Es decir, que no se entregue un trabajo que los y las docentes califiquen y eso sea todo, sino que se pueda convertir en un producto de divulgación. Y como ejemplo tenemos este fanzine que se realizó en un curso de Sociología de la Educación donde se transversalizaba la perspectiva de género hablando de los efectos de la pandemia en madres y docentes, y se presentó en un coloquio con participación de ponentes internacionales, incluyendo a Amparo Tomé, que mencionaron previamente, y estos productos que realizamos están disponibles además en la página web que más adelante presentaremos. Bueno, en cuanto a los resultados, los proyectos de investigación indagando en los efectos de la pandemia sobre las mujeres tratan de distintos temas, como trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales, mamás maestras, madres de personas desaparecidas, familias asesinadas desde el terremoto del 2017 confinados por la pandemia, y las identidades docentes. Todo esto transversalizando la perspectiva de género y justo como decía Max, intentando que no se quede en solo un trabajo que van a revisar los y las profesoras, sino que pues trascienda el aula. Para concluir en esta ponencia, es solamente 15 minutitos para compartir nuestra experiencia y compartir algunas conclusiones. El hecho de incorporar acciones específicas en la práctica docente para la sensibilización desde la perspectiva de género es factible, es gratificante y es transformador. Además de que puede ser escalable, y creemos que hemos compartido ejemplos que pueden tomar muchas otras colegas docentes para experimentar en aulas de clase. Como acciones específicas, creemos que se ha logrado trabajar la distribución equitativa del uso de los tiempos y espacios a lo largo de nuestra experiencia, el uso del lenguaje inclusivo no sexista, que es algo que como profesora incluso me he propuesto generar casi como obligatorio para generar esa reflexión. Como comentábamos, se generan resistencias y esas resistencias, desde luego, son mucho más fuertes en los compañeros que en las compañeras, pero estamos en el convencimiento de que aquello que no se nombra no existe. Por lo tanto, es un trabajo permanente nombrar a las mujeres y preguntarnos qué hay de ellas en todo aquello que investigamos en ciencias sociales. También incorporar el conocimiento producido por mujeres en las asignaturas metodológicas nos remiten a los textos fundacionales, a las discusiones entre hombres, entre positivistas y interpretativos, pero no están las aportaciones de las mujeres. Entonces lo que hemos hecho es buscar nueva bibliografía, invitar a mujeres que están generando investigación para que la compartan, sin excluir desde luego a los hombres, pero intentando encontrar un equilibrio. Y finalmente poner foco en las necesidades y contextos específicos de las mujeres en toda investigación social. Creemos que como resultado hemos logrado avanzar en la prevención de la violencia de género y el sexismo en los espacios educativos, sin que estemos desde luego cerca del ideal. Estamos en este momento en el Centro de Estudios Sociológicos todavía trabajando, por ejemplo, el abordaje colectivo de las violencias sexuales hacia las mujeres en los espacios virtuales, y seguimos construyendo herramientas críticas para la comprensión de la manera en que las instituciones educativas reproducimos las desigualdades por razón de género, y buscando todas las pautas disponibles para intervenir e ir generando el cambio. Entonces, con esto cerraríamos y les vamos a compartir nuestra página web. En el grupo de análisis de la política educativa tenemos este proyecto de reenfoques educativos, en la idea de poner el foco de una cámara allá donde normalmente no se pone. Y ahí podrán encontrar los trabajos de mis estudiantes. Les recomiendo mucho estos que compartió Karina. Y con esto cerraríamos esta ponencia agradeciendo muchísimo su atención, su invitación y esperando que podamos seguir compartiendo y debatiendo. Tienes cerrado tu micrófono, Cris.
Perdón, muchísimas gracias. Pues bienvenidos y bienvenidas al IPN. Y bueno, pues lo fabuloso de esta mesa sin duda es ver ya investigaciones muy concretas, trabajos ya muy concretos de todos los participantes y las participantes en realidades muy diversas y todos pues aterrizados desde la propia experiencia de sus aulas, que en este caso pues son sus trincheras en donde ustedes están tratando de que cada vez más esta situación, la perspectiva de género esté totalmente transversal en todas las investigaciones. Me parece muy padre todos los casos que vamos a ir revisando. Y bueno, pues les agradezco muchísimo. Vamos a pasar a la siguiente mesa que también está muy interesante. Titulada La construcción de un instrumento para observación de clases de matemáticas con perspectiva de género, y está a cargo de Yolanda Recendis y Ana Laura Barrientos, ambas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenidas, Yolanda, Ana Laura, y bueno, pues el micrófono es todo suyo. Bienvenidas. Gracias. Voy a compartir. ¿Ya se ve la presentación? Gracias. Pues bueno, como ya mencionaron, bueno, antes que nada, buenas tardes a todas las personas que están en este espacio. Como ya se mencionó, vamos a hablar sobre la construcción de un instrumento de observación de clases de matemáticas con perspectiva de género. Actualmente estoy cursando la maestría en aprendizaje de la lengua y las matemáticas en cuarto semestre en la Universidad Autónoma de Querétaro, y la doctora Ana Laura Barrientos Rodríguez es mi asesora. Y bueno, también ambas formamos parte de un grupo que se llama Matemática Educativa y Género Latinoamérica. Y bueno, voy a comenzar. Este es el contenido. Voy a hablar un poco sobre los antecedentes, el diseño del instrumento y algunos resultados. Empiezo con los antecedentes. Bueno, como ya mencioné, estoy realizando una investigación. La finalidad de esta es caracterizar las prácticas de enseñanza de las matemáticas de 3 docentes principiantes de primaria y analizar si estas son equitativas en función del género de las y los estudiantes a través de 2 instrumentos de observación de clases. Bueno, en esta investigación tengo 2 objetivos específicos. El primero, que es sobre la caracterización de las prácticas de enseñanza de las matemáticas con un instrumento que se llama PROMATE, y el segundo es sobre analizar las prácticas de enseñanza desde la perspectiva de género. La construcción del instrumento que hoy les voy a presentar está relacionado con este segundo objetivo. Y bueno, la idea de analizar las prácticas de enseñanza desde la perspectiva de género surge a partir de revisar algunos datos y estudios donde encontré que en secundaria y nivel medio superior las mujeres tienen porcentajes más altos de logro insuficiente. Es decir, mientras avanzan en su nivel de estudios, su desempeño en matemáticas va disminuyendo. Y bueno, los datos pues muestran que en ciertas profesiones relacionadas con las matemáticas las mujeres tienen menor presencia. Y bueno, también en alguna investigación encontramos que desde los primeros niveles de educación, las y los docentes, y bueno, muchas veces de manera inconsciente, fomentan la formación de ciertas actitudes, comportamientos y la reproducción de estereotipos de género. En el caso de las matemáticas hay una tendencia a considerar que son los hombres, los niños, quienes tienen más talento para estas materias. Y que bueno, las mujeres tienen o son mejores para la lengua y las humanidades. Y a partir de estos datos, yo lo que me propuse es realizar un acercamiento a lo que sucede en las aulas de primaria, específicamente en la materia de matemáticas. Para analizar si las prácticas son equitativas en función del género de las y los estudiantes, busqué un instrumento que me permitiera lograr ese objetivo, pero no encontré uno que tuviera las características que necesitaba. Por esa razón decidí diseñar uno, diseñamos uno, siguiendo los pasos que menciono a continuación. Se hizo la revisión de diferente literatura, de los instrumentos que había encontrado, elegí estos 2, los cuales me sirvieron como referencia para tener información sobre los aspectos importantes relacionados con el género en los que me tenía que enfocar. Además de estos, agregué 2 características en el diseño del nuevo instrumento,
que me sirviera para observar clases de matemáticas en específico y que se pudiera usar en nivel primaria. Aunque bueno, al terminar el diseño de este instrumento, consideramos que también puede ser utilizado en secundaria. Y bueno, les voy a hablar sobre el diseño. Este es el nombre del instrumento. Esta pauta tiene el objetivo de analizar las prácticas de enseñanza de las matemáticas en primaria y secundaria con perspectiva de género. Y bueno, como ya les mencioné, este es el objetivo de la pauta. Yo me voy a enfocar solo en observar prácticas de enseñanza en primaria. La construcción de esta pauta, de este instrumento, ha pasado por diferentes fases. En primer lugar, a partir de la revisión de literatura que realicé y tomando como referencia los dos instrumentos que mencioné antes, llevé a cabo la primera versión del instrumento. Este quedó dividido en dos dominios. El dominio 1, que llamamos perspectiva de género en la enseñanza de las matemáticas. Este comprende aspectos específicos de la enseñanza de las matemáticas. Es decir, sus dimensiones están enfocadas en el trabajo matemático dentro del aula. Y en la primera versión había 4 dimensiones. Y el dominio 2, que es perspectiva de género en la gestión general de la clase, este comprende aspectos de la práctica docente que son importantes que ocurran para el funcionamiento de cualquier clase. Esta primera versión tenía 7 dimensiones. Al terminar esta versión del instrumento se conformó un comité de validación compuesto por especialistas en diseño de instrumentos y en perspectiva de género, formadores de docentes y docentes de primaria. El comité evaluó el instrumento respecto a la claridad, viabilidad y pertinencia de cada una de las 11 dimensiones y bueno, a partir de sus sugerencias se hicieron los ajustes necesarios. Algunas dimensiones tuvieron cambios importantes, otras cambios menores y se eliminó una. Por ejemplo, la dimensión 1, que es preguntas dirigidas y participación, se fusionó con la dimensión que era la 4, complejidad de las tareas matemáticas. Y la dimensión 6, afecto positivo, se eliminó, ya que resultaba difícil que fuera observable y objetiva, porque sus interpretaciones podían ser muy variables dependiendo del contexto. Y bueno, después de los ajustes quedó lista la segunda versión. En esta, los aspectos a observar siguieron divididos en 2 dominios. En la primera, como mencioné, había 11, en esta quedaron 8. 3 de estas dimensiones integran el dominio 1 y 5 el dominio 2. Esta versión se puso a prueba realizando ejercicios de codificación, de observación y codificación. Para hacerlo se conformó un equipo de 3 observadoras, 2 personas más y yo, quienes analizamos segmentos de clases videograbadas. Y bueno, nos reunimos para discutir acerca de las coincidencias, diferencias, de las dudas que nos surgieron. A partir de eso se hicieron las últimas precisiones, los últimos ajustes. Y bueno, solo en la mayoría de las dimensiones tuvieron como cambios leves, solo la dimensión monitoreo del trabajo de las y los estudiantes. Aquí se realizaron cambios importantes en la descripción de la dimensión y en la descripción de los niveles. Y también hubo cambios importantes en la dimensión uso de estereotipos de género o de contraestereotipos. En la versión previa se consideraban prácticas docentes como encargar tareas administrativas y hacia quién estaban dirigidas estas tareas, por ejemplo, borrar el pizarrón o repartir material. Sin embargo, al tener una muestra pequeña de docentes a observar, no podíamos saber si esas acciones que ocurran pocas veces en una clase mostraban sesgos de género. Y bueno, por esta razón solo consideramos las expresiones orales que reproducen estereotipos de género. Y bueno, esta es la última versión de la pauta. Quedaron las mismas 3 dimensiones en el dominio 1 y 5 dimensiones en el dominio 2. Y bueno, este instrumento tiene un formato de rúbrica. Hay dimensiones en las que se asignará un puntaje considerando si las prácticas de enseñanza de las matemáticas son equitativas. En ese caso se puntúa con 3. Si las prácticas son no equitativas, hay 2 opciones. Se puntúan con 1 si todas las prácticas del docente o la docente evidencian un trato diferenciado a sus estudiantes en función del género de estos, de estas, o se puntuará con 2 si la mayoría de las prácticas del docente evidencian un trato diferenciado. Y bueno, esto aplica para 6 de las 8 dimensiones que conforman la pauta. Las últimas 2, a estas no se les asigna un puntaje, sino que se pide a la persona que observa que describa los eventos que ocurran para analizarlos posteriormente.
Y bueno, aquí cuando no hay evidencia que permita puntuar una dimensión, se registra no observado. Tenemos esta opción también. Bueno, no alcanza el tiempo para hablar de cada dimensión, pero les mostraré un ejemplo de una de ellas. Será de esta dimensión, que es la 1, que es participación de las y los estudiantes. En esta se va a observar si el docente o la docente hace más preguntas, da la palabra o pide participar a más estudiantes de un género. Además, se observa la calidad de las preguntas o tareas que plantea. Cuando él o la docente hace una pregunta o solicita la participación de un estudiante, se observa si es un niño o una niña. De igual manera, cuando él o la docente hace una pregunta al grupo, se observa si da la palabra o valida la respuesta de un niño o una niña. En esta dimensión también se toma en cuenta el tipo de preguntas o tareas que la docente o el docente asigna, si son de alta demanda cognitiva o de baja demanda cognitiva. Para asignar el puntaje solo vamos a considerar las preguntas o tareas de alta demanda cognitiva. Es decir, si se asigna un 1 como puntaje cuando todas las preguntas o tareas de alta demanda cognitiva que plantea él o la docente son para estudiantes de un género. Se asigna 2 cuando la mayoría de las preguntas o tareas de alta demanda cognitiva que plantea él o la docente son para estudiantes de un género. Y se asigna 3 cuando las preguntas o tareas de alta demanda cognitiva que plantea él o la docente son para estudiantes de ambos géneros equitativamente. Cuando él o la docente plantea preguntas o tareas de baja demanda cognitiva, solo se hace un registro numérico de a cuántos niños y a cuántas niñas estuvieron dirigidas ese tipo de preguntas o tareas. Pero bueno, en este caso no se asigna un puntaje. Y bueno, en resumen, este es el proceso que se ha llevado a cabo en la construcción de este instrumento. Iniciamos en enero del 2021 y bueno, actualmente estamos realizando el análisis de la observación de las clases y en esa fase estamos. Para la investigación que estoy realizando, estamos observando clases videograbadas de matemáticas de 3 docentes de tercero de primaria de escuelas públicas urbanas. Se están analizando 2 clases por docente, es decir, en total se observarán 6 clases. Para su observación, cada clase está dividida en segmentos de aproximadamente 15 minutos cada uno. Las 6 clases están divididas en 24 segmentos. Se observa, analiza y codifica cada uno de ellos. Y bueno, les voy a mencionar algunos de los resultados que se han obtenido hasta ahora. En las clases, por ejemplo, del docente 1, en la dimensión del lenguaje para referirse al grupo, se encontró una tendencia muy clara. El docente siempre usa lenguaje no incluyente, usa el masculino como genérico. Se contaron 62 expresiones de lenguaje no incluyente durante sus 2 clases, aun cuando su grupo está conformado por 8 niñas y 7 niños. Y bueno, en las otras dimensiones no se encontró una tendencia que favorezca a niños o a niñas. Estas son algunos ejemplos de las expresiones que utiliza. Casi siempre utiliza la palabra chicos para referirse a todo el grupo. Y, por ejemplo, cuando se refirió a una niña y a un niño que trabajaban en pareja, usó la expresión vean a sus compañeros. ¿Qué es lo que ellos pesaron? Esos son como estos ejemplos. Y hasta lo que hemos observado del docente 2, que bueno, solo ha sido una de las 2 clases. De igual manera, en la dimensión del lenguaje para referirse al grupo es donde se encontró una tendencia muy clara. Este docente casi siempre usa lenguaje no incluyente. El grupo está integrado por 11 niñas, 12 niños y bueno, se contaron en esta clase se contaron 54 expresiones de lenguaje no incluyente y una de lenguaje incluyente. Además de eso, en esta clase se observó el uso de un estereotipo de género y también el uso de lo que consideramos un contraestereotipo. En las otras dimensiones, hasta el momento, no se ha encontrado una tendencia que favorezca a niños o a niñas, pero bueno, falta observar una clase de este docente. Y bueno, estos son los ejemplos de las expresiones que utiliza. Por ejemplo, en un grupo de una niña y 3 niños a los que les pide que pasen al frente,
utiliza la expresión pásenle aquí los 4. O para referirse a todo el grupo usa expresiones como van a hacer un trabajo ustedes solitos. En esta clase, bueno, la cual duró 1h30 aproximadamente, solamente una vez usó una expresión donde incluía a los compañeros y las compañeras. En este caso se refería al mismo grupo de una niña y 3 niños a quienes les había pedido que pasaran al frente antes. Y bueno, mientras el docente estaba trabajando con el tema de la división, puso ejemplos de reparto en la vida cotidiana. Fue en ese momento que utiliza un estereotipo de género. El docente plantea lo siguiente: nos da una cantidad de comida mi mamá. Cuando llegamos a comer a la casa, nos reparte la comida. Mamá hace una olla o una cacerola de comida y nos empieza a repartir comida. Un plato para papá, uno para mi hermana, uno para mí y uno para ella. Y bueno, también en ese mismo contexto, al estar hablando de la división y del reparto, utiliza lo que consideramos un contraestereotipo. En este caso menciona cuántas veces mamá o papá ha repartido dinero, le da dinero a mi hermano, me da dinero a mí o le da dinero a mi otro hermano. Papá o mamá nos da dinero de manera equitativa. Y bueno, como ya mencioné, en general, en la mayoría de las dimensiones que se han analizado hasta ahora, las prácticas de enseñanza de las matemáticas de estos docentes no muestran una tendencia que favorezca a niños o a niñas. Sin embargo, en la dimensión del lenguaje, para referirse al grupo, sí se pueden ver diferencias que son muy importantes. Sabemos la importancia del lenguaje, ha sido y sigue siendo una herramienta a través de la cual se ha naturalizado la discriminación y la desigualdad que históricamente ha existido entre hombres y mujeres. El lenguaje que hemos utilizado y que se sigue utilizando está caracterizado por expresiones excluyentes que invisibilizan la presencia de las niñas y mujeres en los diferentes espacios, bueno, en este caso en el espacio educativo. Y por otro lado, el estereotipo de género que el docente usó en la clase también es muy claro. Muestra la idea tradicional que se tiene de las mujeres. Muestra a una mujer en el ámbito doméstico, en el papel de esposa, madre y ama de casa, que prepara la comida, que atiende a otros, a otras, que en primer lugar sirve al esposo, después a la hija e hijo y al final se sirve a ella misma. Es importante, bueno, considero que es importante reflexionar sobre esto, ya que los estereotipos de género suelen derivar en situaciones de inequidad, discriminación y desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A partir de estos primeros resultados, considero que es muy importante que como docentes, en este caso específico al enseñar matemáticas, pensemos en alternativas al plantear problemas matemáticos que no reproduzcan estereotipos de género. Incluso se podría ir más allá, plantear problemas matemáticos donde se muestre a las mujeres de otras formas, como científicas, como matemáticas, para que las niñas tengan otros referentes. Y bueno, con este trabajo espero aportar en la reflexión de estas situaciones y en la construcción colectiva de espacios educativos más justos para las niñas y las mujeres. Y eso sería todo. Estas son las referencias. Muchas gracias por su atención. Al contrario, muchísimas gracias, Yolanda, muchísimas gracias, maestra Ana Laura. Pues bueno, pues es otro trabajo que ejemplifica mucho y muy interesante que se empiece a visibilizar desde la educación básica, ¿no? Este trabajo que están haciendo. Les agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a pasar con nuestra tercer ponencia del día de hoy, titulada La enseñanza de la geografía con perspectiva feminista en el nivel medio superior desde el modelo educativo cooperativo. Está a cargo de Fernanda Latani Meléndez, que ella viene del Centro Educativo Cruz Azul, AC, Oaxaca. Bienvenida, Fernanda, aquí al Instituto Politécnico Nacional. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Bien. Perfecto, voy a compartir pantalla y iniciamos. Ok, bueno, lo que les comparto es una serie de revisiones, anotaciones e implementación de estrategias didáctico-pedagógicas a lo largo de 4 años aproximadamente desde mi incidencia como profesora de geografía. Quiero compartirles que soy de formación
geógrafa y maestra en geografía y actualmente me desempeño como profesora de geografía. Sin embargo, la propuesta innovadora que les comparto viene justamente desde mi perspectiva como geógrafa feminista y este aporte en la enseñanza desde una perspectiva feminista e inclusiva. Entonces, inicio. Bueno, en México, un poco como los embates contemporáneos sobre la educación y la nueva reforma educativa, o lo que se intentaba que fuera la reforma educativa, sitúa la importancia que muchos docentes tenemos con respecto al hecho de crear un nuevo mecanismo de enseñanza-aprendizaje que nos obligase a su vez a actualizarnos para no retrasar el crecimiento de las y los jóvenes. Entonces, la triada con la que yo trabajo es a partir del modelo educativo cooperativo, que es el modelo que se implementa en el centro educativo donde yo soy docente. Es una preparatoria que está incorporada al sistema incorporado de la UNAM. Entonces, el modelo que trabajamos es de las escuelas nacionales preparatorias. Entonces, a partir de la actualización del plan de 1996 de geografía y actualmente el plan del 2016 de la Escuela Nacional Preparatoria da la apertura que nuevos temas en la geografía, en la que siempre se pensó que la geografía es esa ciencia positivista, descriptiva, altamente naturalista, donde no se sitúa la importancia de analizar los problemas sociales, políticos y de gran envergadura con relación a la violencia. Hoy, gracias a esa actualización, podemos hablar de estos temas en la enseñanza de la geografía. Gracias a eso nos da la apertura de que se pueda hacer un cruzamiento con el modelo educativo cooperativo en la institución con el que yo trabajo. Entonces, este modelo tiende a contribuir al proceso de formación de los estudiantes para una preparación humana, con un pensamiento crítico, el análisis, la empatía, la autorregulación, el desarrollo de la iniciativa. Entonces, de alguna u otra forma, yo tenía que hacer este engranaje con el modelo educativo de la institución con el que trabajo y esta propuesta político-pedagógica que yo intento, más bien que se está implementando en la institución. Entonces, algo coyuntural en este proceso de la enseñanza es que cuando fue el terremoto en el istmo de Tehuantepec, donde yo vivo, donde radico y donde está la institución a la que con la que yo colaboro, se realizó un ejercicio de cartografías participativas del daño e impacto en las emociones tras este terremoto. Entonces, gracias a una serie de temas que se han actualizado en el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, en la materia de geografía, es que se pudieron hablar de este tipo de temas. Sin embargo, me percaté que había algo que tenía que ser trastocado únicamente con una perspectiva feminista y enfocado a las estudiantes, ¿no? Que era el impacto que tuvieron en sus vidas y en sus emociones tras el terremoto en el istmo de Tehuantepec. Y es cuando me percaté que algunas estrategias tenían que cambiarse para que esto pudiera seguir teniendo mucho más énfasis en las emociones y lo político, que es la enseñanza de la geografía en el nivel preparatorio. Entonces, ¿de dónde nace mi interés de una enseñanza de una geografía con perspectiva feminista? Parto de que, bueno, lo personal es político, pero también es pedagógico, es geográfico y es amoroso. Y bueno, un poquito en contexto, desde la década de 1990, la geografía aboga la noción de hacer contribuciones con elementos subjetivos y el lenguaje heredado de las ciencias sociales, y es cuando nosotros, nosotras y nosotras en la geografía nombramos esto que se llama el giro ontológico de la geografía, en el que nos divorciamos de una geografía como ciencia descriptiva y positivista y nos hacemos parte de una ciencia social. Dado esto, es que hoy la geografía en la enseñanza debe de ser tomada en cuenta como una ciencia social y no una ciencia mixta ni una ciencia naturalista, ¿no? Entonces, dentro de esta nueva geografía emerge esta geografía de género y
va avanzando un poco hasta que políticamente se puede nombrar como geografía feminista, ¿no? Entonces, situar las restricciones de las categorías que no solamente estaban relacionadas con el conocimiento positivista, sino también con el concepto de escala, espacio, región, lugar, paisaje, y esta es la propuesta puntual que también se hace en esta enseñanza de una geografía con perspectiva feminista, porque estas categorías geográficas que han sido constituidas por hombres en la geografía tienen una lectura, por supuesto, eurocéntrica y heteronormativa y patriarcal. Entonces se les invita a las estudiantes a reconfigurar estas categorías geográficas que acabo de mencionar como espacio, lugar, paisaje, región, por supuesto desde una perspectiva de las estudiantes, de una visión de las mujeres y con herramientas desde la geografía feminista. Entonces, contexto mexicano, gracias a que el 17 de noviembre del 2016 fue aprobado por el Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria, hoy tenemos la actualización del plan de estudios de todas las materias, no solamente de geografía. Esto, ojo, solamente para las Escuelas Nacionales Preparatorias de la UNAM, pero gracias a eso es que podemos abordar temas muy puntuales como los feminicidios, como el Estado feminicida, como la escala de las violencias, como el cuerpo-territorio, como el Estado-poder en la enseñanza de la geografía en preparatoria. Entonces, les quiero compartir un poco de lo que es esta actualización en las unidades de la enseñanza de la geografía y cómo, a partir de realizar una planeación para mis clases, es que esto da como partida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la unidad 1, que es espacio geográfico, la huella de la sociedad, la propuesta es que está abierta a que nosotros podamos implementar temas actuales. Entonces, gracias a la realización de una planeación, es que desde la unidad 1 se puede hacer la discusión sobre las categorías geográficas desde una perspectiva de la geografía feminista, ¿no? En la unidad 2, población en un mundo diverso y desigual, empezamos a problematizar sobre el fenómeno migratorio con perspectiva de género, sobre el desplazamiento forzado, sobre la trata de personas, específicamente la trata y secuestro de mujeres jóvenes indígenas, poniendo en contexto a la región del Istmo de Tehuantepec, donde habitamos, y la relación con Centroamérica, ¿no? Por tener paso del tren, bueno, lo que se le llamaba el tren de la bestia, y que todavía tenemos rezagos de migrantes indocumentados, y que con esto del el corredor interoceánico se abre otra vez esa herida y los estudiantes pues están ya con más herramientas de poder hacer este cruzamiento con su contexto y la actualización con la geografía desde la perspectiva feminista. Y bueno, ¿cuáles han sido mis propuestas en estos temarios y en esta planeación? Entonces tengo como guía una unidad y algunas de la actualización en temas que yo he hecho. Por ejemplo, uno de los temas es en los principios metodológicos de la geografía. Hablo sobre la geografía política, la económica y lo cultural, pero también empiezo a situar que la geografía feminista es una de las grandes líneas de la geografía y que no tiene que quedar relegada. Tiene que verse desde los primeros días como una geografía potente y que no nace de la geografía política, porque se tiene mucho esta visión que de la geografía política nace la geografía feminista o la geografía de género, y no, la geografía feminista por sí sola nace y debe de situarse desde la primera vez. Y hago este cruzamiento con la geografía marxista y por supuesto la geografía de la educación. Otro ejemplo es que en la unidad 4, en la espacialidad de los procesos económicos y desiguales, hablo específicamente sobre un fenómeno y que lo convertí en un tema que es la territorialización, la desterritorialización, el desplazo territorial, el desarrollo territorial, pero desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces, mis contribuciones para realizar el primer documento pues es esto de la delimitación del contenido y después de ello, pues el programa de sesiones de clases,
y la implementación de algunas estrategias de evaluación. Otro ejemplo, en la unidad 5, que justo es la unidad que estamos abordando ahora, estamos por cerrar ciclo escolar en el sistema incorporado de la UNAM por las Escuelas Nacionales Preparatorias, y algunos de los temas que hemos empezado a ver, pues es poder y guerras, Estado feminicida, el movimiento feminista en el territorio latinoamericano, los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva del género, la etnia, el color y clase como parte de los nuevos conflictos mundiales, una mirada desde la geografía feminista, y bueno, como ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo ha nacido esto? Desde una perspectiva definitivamente política y profesional, desde mi enseñanza de la geografía tengo que orientar el sentido de cómo poder llevar adelante situaciones de violencia de género hacia las mujeres como sector más vulnerable hasta hacerlas permanente en nuestros contextos, y esto dependerá mucho de la forma en cómo se explica y cómo se acompaña el proceso de enseñanza-aprendizaje. Plantear desde la geografía como asignatura que hay lugares donde hay luchas particulares que ya están teniendo espacios de reconocimiento. Lo importante es el carácter transformador de lo que hacemos como docentes desde las aulas, y que lo importante es que eso que hacemos tendrá que ser permanentemente una actividad pedagógica que nos conecte con las luchas a partir de las aulas. Y bueno, pues no solamente son estos temas, sino que también implemento estrategias de evaluación en el que más que ser abrumadores son actualizadas, pero también creativas y atractivas para los y les estudiantes. Entonces, afortunadamente hemos vuelto a clases presenciales, y después de casi 2 años de estar evaluando e innovando desde el computador, hoy podemos regresar al intercambio interpersonal. Y bueno, justo hace el parcial pasado nos tocó evaluar y realicé la primera jornada geográfica de muestras de talento frente a la desigualdad social desde la geografía feminista. Así se llamó la jornada, y organicé grupos de trabajo, quienes querían ser mixtos, solo mujeres u hombres, y a partir de una estrategia cultural lúdica tenían que representar un tema. Y bueno, una de esas estrategias, uno de esos resultados es que tuve un grupo de estudiantes, chicas, que decidieron hacer un bordado. En el bordado representaron elementos geográficos, geográficos sobre la espacialización de la violencia, específicamente la violencia feminicida. Entonces bordaron una zapatilla, bordaron el símbolo feminista, bordaron un planeta, bordaron el Estado de México, el Estado de Oaxaca, el Estado de Chihuahua. Entonces hubo como varios elementos en esta cartografía bordada de alguna forma, en el que las estudiantes se divirtieron, lo disfrutaron, me imagino porque lo compartieron, que fue un acto de relajación en el que ellas pudieron estar reunidas varias sesiones en la tarde, en las casas y en el parque, con la seguridad de estar concluyendo su trabajo de evaluación. Entonces, quiero ver si se comparte sonido. ¿Me dicen si se escucha? ¿Se escucha o no? ¿Sí? Ok. No, no se escucha el video, ¿no? No se Ok. escucha y nos quedan 2 minutitos más. Ok, entonces, bueno, voy a ver si puedo compartir audio. Si no, bueno. Entonces, nada más para que se vea. Entonces, bueno, es la presentación del trabajo que les estaba comentando. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Fernanda. Nos debes el audio de ese video. Por supuesto, está muy interesante tu trabajo, tu investigación y, bueno, ese encruzamiento de ese modelo cooperativo junto con la geografía feminista, con ese posicionamiento. Y, bueno, seguramente si nos pudieses compartir
ese trabajo que hiciste con las chicas, de esa geografía territorial desde la perspectiva feminista, estaría excelentísimo. Te agradezco muchísimo. Vamos Muchas a dar paso. gracias. Gracias, Fernanda. Vamos a dar paso a nuestra siguiente mesa y titulada Propuestas didácticas con perspectiva de género con estudiantes de secundaria, a cargo de Nayade Soledad Monter Arizmendi. Ella es del DIE Sinvestad. Bienvenida, Nayade. Y pues bueno, el micrófono es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a compartir mi presentación. ¿Ya se puede ver? Muy bien. Bueno, ya han adelantado el título de mi ponencia. Y bueno, ahí está. Este trabajo lo realicé cuando cursé la maestría en gestión de la convivencia en la escuela en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Unidad Tajusco. Y en este proyecto yo era profesora de educación secundaria en una escuela pública e impartía la asignatura de formación cívica. Y bueno, este trabajo es desarrollado en esta asignatura, en esta escuela secundaria ubicada pues aquí en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía de Xochimilco. Y bueno, la perspectiva de género dio la pauta para desarrollar este trabajo a través de instrumentos que dieron cuenta de los roles y estereotipos de género y cómo estos influyen en el modo de convivir en el aula. Por un lado, a partir del diagnóstico se elaboró un diagnóstico, se identificaron las dinámicas de convivencia relacionadas al género, y por el otro lado, el diagnóstico aportó los elementos para construir un dispositivo de intervención que permitió replantear las miradas y las relaciones de convivencia entre el estudiantado. Ahí está. Algunas nociones conceptuales que he agregado en la presentación es la cultura de paz como un instrumento útil para movilizar a las y los estudiantes para encarnar estos mandatos culturales de género y superar las violencias que se articulan, se reproducen y se justifican precisamente en este espacio escolar. Entendiendo que el enfoque de paz es un fenómeno complejo, amplio y está relacionado con la cotidianidad de las personas. Por otro lado, el enfoque de género como un lente útil que forma parte de la educación para la paz, y bueno, la importancia de trabajar con él radica en que posibilita la construcción de nuevas realidades de la vida cotidiana, así como la generación de nuevos consensos para la convivencia solidaria e igualitaria, tanto en los espacios públicos como en los privados. Bien, cuando se habla pues de este enfoque de género, pues aquí se hace una alusión a una herramienta conceptual que pretende pues evidenciar la existencia, la persistencia y la perpetuación de las desigualdades entre mujeres y hombres, pues construidas culturalmente, particularmente pues en este contexto escolar. La pregunta de investigación que dio el proyecto es ¿cuáles eran estos roles y estereotipos de género que favorecían o dificultaban las dinámicas de convivencia entre las y los estudiantes de secundaria? El diagnóstico que se llevó a cabo en dos fases estuvo enfocado en la convivencia escolar con esta perspectiva de género. En el diagnóstico participó un grupo de 30 personas, es decir, 15 hombres, 15 mujeres, estudiantes de esta escuela que les mencionaba, en una edad entre 14 a 16 años de edad. Ellos y ellas cursaban el tercer grado en ese momento y pertenecían al ciclo escolar 2017-2018. Y bueno, esta investigación, tanto la fase diagnóstica como la propuesta, se situó en la metodología de investigación-acción, cuya importancia pues radicó en el hecho de que este tipo de investigaciones se llevan a cabo en y para los centros educativos, con el fin pues de comprender y mejorar la práctica educativa, dándole pues mayor importancia a las problemáticas que se presentan en el espacio escolar. Y bueno, la metodología, como ya lo mencioné, es la investigación-acción y se llevan a cabo pues observaciones estructuradas, observaciones no estructuradas,
guías de observación pues tanto en clase, en el receso y en los pasillos de la escuela, así como entrevistas individuales y bueno, también entrevistas más grupales, cuestionarios abiertos y cerrados. El propósito del diagnóstico fueron dos propósitos. Uno, identificar características de los roles y estereotipos de género que favorecen o dificultan la convivencia entre el alumnado y conocer las relaciones de convivencia pues desde esta perspectiva de género. Algunos de los resultados que se fueron obteniendo fueron la existencia de problemáticas de convivencia que estaban relacionados con lo que les llamamos juegos pesados verbales, en este caso verbales principalmente. También existían conflictos por la resistencia a trabajar en equipos mixtos. Bajo estas condiciones se generaban varias situaciones. Por un lado, las mujeres en los equipos de varones fungían como especies de secretarias a la hora de realizar el trabajo, mientras que los varones dirigían la actividad o no hacían nada mientras se dedicaban a jugar. Y bueno, los varones en los equipos de mujeres no realizaban ninguna actividad, se mantenían callados o distraídos, mientras que las mujeres eran las únicas que trabajaban. Regularmente en ambos casos las actividades no se concluían, eran realizadas de manera parcial y si se concluían las mujeres eran las que mayoritariamente trabajaban. Y bueno, este es un ejemplo del diagnóstico, de los instrumentos del diagnóstico y bueno, de las problemáticas, pues la presencia de roles, estereotipos tradicionales masculinos y femeninos entre el alumnado, estas dinámicas de juego rudo o pesado, verbal, también corporal, mayormente entre varones, pero también las mujeres eran partícipes de estos juegos. Y bueno, el uso del lenguaje agresivo, homofóbico, sexista, empleado principalmente a través de estos juegos que hacían durante las clases, ¿no? Principalmente verbales. Y bueno, ya después del diagnóstico vino la fase de intervención y el diseño y el desarrollo del dispositivo. Se realiza el análisis de los resultados que se obtienen de estos instrumentos y se elabora esta propuesta de intervención pues para abordar estas problemáticas que se estaban presentando, pues con el objetivo de generar ambientes escolares incluyentes y empáticos. El dispositivo de intervención se desarrolló a partir de diversas actividades y se buscó rearticular junto con los contenidos curriculares oficiales y pues para fomentar entre el alumnado estas potencialidades éticas, creativas y comunicativas. El proceso de intervención, de esta manera, buscó propiciar un proceso educativo de sensibilización que promoviera la igualdad de género. No solo buscaba la reconversión de los lugares tradicionales de género, sino también el reconocimiento de que las diferencias de todas y todos son válidas y coexistibles en el espacio, en el espacio áulico. Y bueno, la primera actividad es el taller del lenguaje incluyente, y bueno, aquí se impartió durante varias sesiones y aquí se tomó como referencia, como base, el manual de 10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje. Y bueno, el objetivo fue enseñar al alumnado el uso del lenguaje incluyente. Y bueno, los productos elaborados por el alumnado fueron ejercicios escritos, orales, el diseño de esquemas y la participación en discusiones sobre sexismo en el lenguaje. De alguna manera, esta es la base de las siguientes, del resto de las actividades de la intervención. La siguiente actividad se tituló La otra rola. Aquí hubo una colaboración con la profesora de la asignatura de español, también de tercer grado, y bueno, es importante aquí también como ir generando estas alianzas, estos aliados, estas aliadas en la escuela y que pueden apoyar, que pudieron apoyar el proceso de intervención. Y bueno, en la actividad se identificaron y se problematizaron los roles estereotipos de género presentes en diversas canciones clásicas y de moda. Se tomaron estas 10 recomendaciones, el texto que habíamos revisado antes del uso incluyente del lenguaje,
para reconstruir las canciones y transmitir un mensaje basado en el respeto, la igualdad y la valorización de distintas formas de ser personas. Es decir, construir una contrapropuesta de cada canción. Se cambiaron palabras, oraciones para transformar el mensaje de la letra original. Y bueno, al final se tuvieron 30 fragmentos de las distintas canciones. Este es un ejemplo de puño y letra de las y los estudiantes. Y bueno, aquí se puede ver ya de manera transcrita, por ejemplo, esta de Por ser tu mujer, que dice yo daría mis ojos por tenerte, y en la contrapropuesta dice no necesito ser tu mujer, yo no daría mis ojos por tenerte. Y bueno, aquí tiene toda la letra, toda la contrapropuesta. La otra actividad que se titula el refrán incluyente, y aquí se tiene esta colaboración con la profesora de la asignatura de artes, y bueno, aquí el tema principal era la construcción y representaciones de estos roles estereotipos en los refranes y dichos populares. El objetivo pues fue analizar los mensajes y significados de género que encierran los refranes y dichos populares y cómo estos crean imaginarios de desigualdad y exclusión. Las actividades llevadas a cabo en este tema tuvieron el propósito de elaborar un contrarrefrán, es decir, que el alumnado cambiara los significados. Al concluir la actividad, se elaboraron 30 refranes o dichos populares. Y este es un ejemplo, ¿no? Todos los hombres son iguales, todas las personas son diferentes. Y bueno, este es ejemplo del mural que hicieron con todos los contrarrefranes o el refrán incluyente. La otra actividad que se elaboró es mis juegos y juguetes no tradicionales. Y aquí el objetivo es promover la valoración de la diferencia e igualdad entre los hombres y las mujeres a través de la elaboración de juguetes que transgredieran estos roles acostumbrados. El alumnado eligió reconstruir desde una perspectiva de género muñecos no tradicionales. Primero elaboraron una lluvia de ideas, realizaron sus bocetos, y después con materiales reciclables elaboraron sus muñecas y sus muñecos. Y pues se obtuvieron 22 propuestas como producto final. Y bueno, otros juegos que también elaboraron son las damas y los damos chinos, serpientes y escaleras con perspectiva de género y mi memorama de la igualdad, que tenía que ver más con las profesiones. Bueno, esta es una fotografía de las propuestas de las muñecas y muñecos. Este es el de serpientes y escaleras. Y esta es la de las damas y los damos chinos. Y este es de mi memorama de igualdad. Y bueno, al final, bueno, también se llevó a cabo un mural interactivo que buscaba hacer una crítica precisamente de estos roles, y el objetivo pues era que se problematizaran. Y bueno, las y los alumnos quienes elaboraron el propio marco conceptual para reflexionar sobre esta noción de género. Y bueno, y sobre estos estereotipos femeninos y masculinos, a partir pues del uso de herramientas, de elementos visuales, tanto fotografías, dibujos, imágenes de revistas, escritos, fragmentos de canciones, que ellas y ellos mismos llevaron al aula. Entonces, y construyendo al final un conjunto de carteles críticos. Y bueno, para esta actividad el alumnado, y para todas las actividades el alumnado siempre fue dividido en equipos que trataran de rotar entre sus integrantes, ¿no? Y bueno, y otra de las actividades es, ya esta es la última, es el mini performance de crítica, y este está dentro de la actividad que se llama Contando Historias, y el objetivo era pues crear una narrativa crítica pues de estos esquemas binarios de género. Y aquí se buscaba también que tuvieran un papel activo utilizando el cuerpo y el lenguaje como sus principales herramientas de expresión. Y pues al mismo tiempo que construyeran
ellos este espacio de intervención. Y bueno, tuvo varias fases: invitar al nuevo proyecto, explicar qué es un performance a las y los estudiantes, planear el performance, ¿no? Revisar, hacer ese acompañamiento de qué es lo que tienen, qué falta, ¿no? Y saber en el momento que están listas o listos y poderlo presentar en esto que fue una muestrografía al final del ciclo escolar, que se tituló Postura ética hacia el uso de estereotipos de género en la educación secundaria, igual del mismo ciclo escolar. Y las presentaciones o los performances que presentaron son: no hay reyes ni reinas en casa, quiénes son los reyes y reinas en el trabajo, dejando de ser hombres de las tabernas, hay ganadores, ganadoras, la calle y los vampiros acosadores y guerreros en la escuela secundaria. Y bueno, esta es una fotografía y aquí está el link, yo creo que ahorita se los voy a compartir. Es de un video que posteriormente se elaboró sobre toda la intervención y hay unos fragmentos de estos performances. Un minuto, por favor, Nayade, gracias. Sí. Y bueno, como reflexiones finales, se observó que pues, a partir de estas actividades implementadas se inicia un proceso crítico de las y los estudiantes hacia sí mismos y hacia los demás. Algunas alumnas señalaban que en sus hogares comentaban con sus familiares lo aprendido en las actividades, hacían hincapié en los comportamientos tradicionales de género que se generaban en ese espacio y fuera de él. En el caso de los varones se pudieron observar otras dinámicas de convivencia basadas en el diálogo y en el compañerismo. La propuesta también trató de alejarse de esta praxis docente acostumbrada, es decir, de la postura jerárquica entre docente y alumnado, y así tratar de generar un encuentro dialógico entre la educadora y los educandos. Y bueno, finalmente, al final del proyecto se crea este mapa, que es un mapa que puede reconstruirse, sobre algunas recomendaciones para transversalizar o implementar la perspectiva de género en clase. Y entre ellas, pues, renovar los contenidos curriculares, buscando que evitar estos sesgos de género, usar un lenguaje inclusivo, tanto oral y escrito, intercambiar roles de género, no asignar actividades distintas a las tradicionales, utilizar materiales y espacios similares para hombres y mujeres, introducir referentes femeninos en historia, arte, ciencia y otras disciplinas, evitar el uso de frases o dichos y refranes populares sexistas, fomentar el trabajo en equipos mixtos, introducción de temas y actividades relacionados con la igualdad de género, cesar el uso de estas etiquetas binarias de género como princesa, campeón, y bueno, recordar que las y los estudiantes son diversos, también evitando esta homogenización y generalización de que todos son iguales. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nayade. Pues realmente nos resulta muy inspirador cómo, a diferencia de algunos comentarios de mesas anteriores en donde nos compartían estos procesos de enseñanza que teníamos en generaciones pasadas de el conocimiento entra con sangre, no me acuerdo cómo decían, y todo, cómo era anteriormente, y ver ejemplificado cómo a nivel básico ya se está trabajando pues fuertemente, con mucho compromiso desde la docencia en muchas escuelas. Bueno, pues es maravilloso verlo plasmado. Te agradezco muchísimo. Ay, perdón, y pasamos rapidísimamente a la última mesa que tenemos. Ay, chingados, me salí, creo. Aquí está. No te saliste, Cris. Perdónenme. Algo pasó aquí, disculpen. Bueno, pasamos a nuestra última mesa, por favor, del día de hoy. Y es que ya siento que me están apurando, perdónenme. Es que empezamos retrasados, disculpen. Se llama Incorporación de la perspectiva de género en la identificación del alumnado con talento matemático, a cargo de Abraham Andrade González, Ana Laura Lara López y Pedro Enrique Huerta Moreno, ellos de la UPN y Universidad Veracruzana. Bienvenidos y bienvenidas. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues si me escuchan bien, la presentación se ve.
Sí, todo está correcto. Gracias por la presentación y empezaré. Pues este trabajo lo dividimos en 3 partes: los antecedentes, la metodología y los resultados. Cabe mencionar que lo que presentamos el día de hoy es parte de este trabajo. El de esta niña va a estudiar hasta donde pueda, porque en algún momento se va a casar. Narrativas e influencias de los estereotipos de género de profesorado en la identificación de las altas habilidades. Este trabajo de mi autoría, para mi trabajo de especialidad de género en educación, bajo la dirección de la doctora Ana Laura Lara López, y que recientemente el maestro Enrique Huerta Moreno se ha incorporado. Bien, antes de comenzar con el trabajo, los antecedentes que podemos encontrar es que la atención específica del alumnado con altas habilidades, talentos específicos o sobredotación es un tema de interés que empezó desde el siglo XVI, siglo XV, de acuerdo a autores como Coriat, y que refieren que esta atención empezó en países como el entonces Rusia, Estados Unidos, y posteriormente se trasladó a otros como España e Israel. Bien. Para hacer una genealogía de este trabajo, nos centramos en lo que es el concepto de inteligencia, y dentro de estos pilares de inteligencia y también de las altas habilidades o superdotación, encontramos la obra de 3 autores. Uno de ellos, Sir Francis Galton, con su trabajo Hereditary Genius, publicado en 1869, donde Galton refiere que la inteligencia, y específicamente el talento, era propio únicamente de hombres, de varones. Por otra parte, Gustave Le Bon, padre de la psicología social, como algunos autores psicólogos y psicólogas lo refieren, en 1879 en sus trabajos describe que la mujer pues era inferior a lo que era un mono, ¿no? Que las mujeres no tienen inteligencia. Y por otra parte, autores como Otto Weininger en su obra Sexo y Carácter hacen reflexiones similares a la de Le Bon, a la de Galton, concluyendo que la inteligencia o la brillantez, como refiere este autor, Weininger, era exclusiva de los hombres, y que hasta ese momento en que publica la obra, pues la sociedad no había dado mujeres brillantes debido a que carecían de inteligencia. Bien, pues dentro de estos autores, especialmente Galton, es que se funda o se empieza a trabajar lo que es el tema de las altas habilidades, de la sobredotación, con todas estas concepciones, ¿no? Pero posteriormente llegamos a la obra de una autora, Leta Hollingworth, madre de las alumnas con altas habilidades, como autoras como Kreger, la describe, y el trabajo de Hollingworth fue un parteaguas porque ella empezó a criticar los trabajos de Galton. Ella critica que la obra de Galton buscaba limitar a las mujeres, además de que no ponía en juego esas condiciones sociales, culturales, económicas y poéticas de sus mismas condiciones, ¿no? Ella también critica los trabajos de autores como Terman, donde comenta que Terman en sus investigaciones longitudinales no puso esta parte que otras de mis compañeras en la mesa han comentado, en cuanto las alumnas, las niñas, llegaban a obtener resultados superiores que sus pares varones, y que esto empezaba a disminuir a partir de la adolescencia, 12, 13, 14 años. Bien, para el caso específico de México, autores como Valadez refieren que el proceso de identificación del alumnado con altas habilidades o talentos específicos es una situación que incluye profesorado, pruebas estandarizadas, test de inteligencia de CI, y también el trabajo de profesores de educación especial, UDI, o USAER en algunos estados, y también el trabajo por parte de la familia, así como la nominación de pares, de compañeros y compañeras. Pero Valadez refiere que la SEP, dentro de sus programas y la propuesta que tiene, que tenemos más en ese lado del programa CAS, pone al docente como un actor o actriz importante dentro de este mismo proceso de identificación de las alumnas. Desde la matemática educativa, autores como Ramírez y Cañada comentan que en el caso del talento matemático, el docente son
actoras y actores, importantes dentro de este mismo proceso. Y tenemos la propuesta de Prado, Flake y González en cuanto a la sobredotación o las altas habilidades, que ellos comentan que estos conceptos han sido construidos con cargas androcéntricas y patriarcales muy importantes. Asimismo, que muchas de las teorías y propuestas fueron realizadas con varones dentro de las muestras de investigación y que estos conceptos, que estos resultados fueron generalizados para ambos sexos y que había grandes sesgos dentro de las obras de autores importantes en este campo. Es de ahí que surgen en mí las preguntas de cómo percibe el profesorado al alumnado con altas habilidades, por qué la mayoría del estudiantado identificado con altas habilidades o talento matemático son jóvenes varones, y también cómo influyen las concepciones de género del profesorado en la identificación de este grupo. La metodología rápidamente fue un tipo cualitativo con estudio de caso y realizamos un muestreo tipo de bola de nieve. En esta parte del escenario y la población, en un inicio esta propuesta, este trabajo fue desarrollado en mitad prepandemia, la otra mitad en la pandemia. Entonces se pretendía trabajar en un inicio únicamente con profesoras y profesores de la Ciudad de México. Este trabajo resultó que participaron docentes de otros lugares como Ciudad de México, Ciudad de Veracruz, Villahermosa y de Michoacán, supervisores. Llegó un momento en que el trabajo pues ya tenía solicitudes de hasta 30 maestros de otros, y maestras, perdón, de otros estados para participar, pero por cuestiones de tiempo lo tuve en 7, ¿no? Bien, dentro de los principales hallazgos y las discusiones podemos crear 4 categorías, dentro de las cuales está masculino genérico, apoyo familiar en función del sexo, género y matemáticas, y programas de atención. En el caso de masculino genérico, retomamos la propuesta de Spin, Donoso y otros en que las mujeres son invisibilizadas. Encontramos muchos casos en que el entrevistador, en este caso yo, teníamos que preguntar a la docente o el docente si cuando hablaba, ellos decían generalmente niños, alumnos, estudiantes, cuando él se le preguntaba había que hacer la cuestión si trabajaba con niños, con niñas, a quién se refiere específicamente o a qué grupo. En algunos casos ellas y ellos se detenían para decir, no, aquí estoy hablando yo específicamente de niños, o decían, no, aquí ellas son niñas, acá son niños, y situaciones similares. Apoyo familiar en función del sexo. Muchos docentes manifestaban dentro de sus relatos que la familia era una pieza clave para el desarrollo, no del talento, sino de las mismas habilidades escolares o actividades matemáticas. Género y matemáticas, esta categoría la encontramos porque de los docentes que participaron, 4 docentes, 2 hombres, 2 mujeres, ellas referían que hay temas de matemáticas, conceptos, habilidades o materias dentro de las matemáticas en la que los varones eran superiores que las mujeres y que las mujeres, por el contrario, tenían ciertas habilidades en ciertos temas. Y un cuarto constructo, programas de atención, este lo realizamos o lo incluimos porque también encontramos que dentro de esta investigación de las y los profesores entrevistados, todos refirieron que ellos desconocían si la SEP tenía algún programa vigente, actual, que se hacía, y en algunos casos referían, el proyecto CAS sé que existe, pero no sé si es válido. O también comentaban que en su escuela no tenían como una línea de atención, de seguimiento, en el caso de un alumno identificado con talento matemático o altas habilidades. Les presento una pequeña parte de apoyo familiar en función del sexo, en que encontramos lo siguiente. La docente narra, porque en la comunidad los niños tendían a ser más buenos en matemáticas, pero eso tiene su explicación en el contexto, porque los niños eran los que se encargaban, por ejemplo, de llevar las cuentas de si los papás hacían cosechas, o si el papá ordeñaba la vaca, o si tenían que vender y así. Los niños eran los que hacían las labores esas, y las niñas allá por lo regular también se ayudaban en las labores de la casa, pero eran más labores domésticas. Entonces, ellas no tenían tanta relación o tanta interacción con las matemáticas en lo práctico como los niños, porque allá sí está muy marcado
lo que es los roles. Las niñas ayudan más en la casa en las labores domésticas y los niños en las labores del día a día. Por cuestiones del tiempo, pues no me da oportunidad de poner todos los segmentos de entrevista, pero este es uno en el que encontramos que esta docente se apoya en cuanto al contexto familiar para decir o explicar de acuerdo al alumnado con el que ella trabajaba por qué los varones tenían habilidades matemáticas superiores o mejor desarrolladas en comparación de sus pares mujeres, ¿no? Entonces ella argumentaba todo esto y ella misma decía, las niñas son buenas para hacer cuentas básicas. Exploramos la habilidad de las niñas en cuanto a generalización y proporcionalidad con las y los docentes al preguntarle por estos dos contenidos matemáticos específicamente. Y en el caso de esta docente ya argumentaba que sus alumnas no las creía con habilidades en cuanto a la proporcionalidad o la generalización. Bien, dentro de las conclusiones, aunque son breves, encontramos una importancia de incorporar la perspectiva de género en los docentes, dentro de su formación en las normales o instituciones formadoras de docentes, así como su desarrollo profesional docente, y también encontramos que la identificación no debe ser un fin en sí, que la identificación debe ser parte de un proceso en el cual se desarrollen las habilidades en general de niñas y niños por igual, y también la importancia de trabajar en el empoderamiento de las niñas con las familias. Todos los docentes entrevistados y las docentes entrevistadas, ellas sí refieren que la familia es quien pudiera ser ese actor o ese factor clave para el desarrollo de un talento específico como son las matemáticas o para no desarrollarlo. Y a partir de este trabajo realizamos algunas actividades de intervención, en este caso 3 específicamente, en los cuales fueron un curso denominado Incorporación de la Perspectiva de Género en el Quehacer Docente para docentes de educación secundaria, taller Presencia de las Mujeres en las Ciencias dirigido a un público en general, y fuimos invitados al programa Talento Matemático UPN México, TAME, de la UPN, a impartir talleres de género y educación con este grupo de alumnas y alumnos que fueron identificados en este programa que tienen talento matemático. Dejo algunas referencias y me fui muy rápido porque yo sé que tenemos pues el tiempo encima. Agradezco la atención de cada una de ustedes, y cualquier pregunta, quedo atento. Muchísimas gracias, Abraham. Y bueno, después del lapsus y de mi ser reptiliano, obviamente, pues les agradezco muchísimo a todas las participaciones del día de hoy. Y bueno, pues yo quisiera hacer un breve comentario de esta mesa y bueno, pues felicitarles, además de que pues se cumplió con el objetivo que era ejemplificar de manera muy dinámica e interesante una enseñanza transformadora cuando se incorpora la perspectiva de género en la didáctica del aprendizaje. Si bien los trabajos se comparten desde contextos diferentes, nivel básico, nivel media superior, nivel superior, todos abonan al compromiso desde el ser docente por la lucha para lograr una educación inclusiva, igualitaria y sin violencia. Les agradezco muchísimo. Y bueno, pues ahorita voy a dar paso a una sesión muy breve de preguntas y respuestas. Y aquí ya tenemos en el chat una, específicamente sobre en qué consiste el ejercicio de las cartografías feministas. Nos preguntan en los participantes si alguien quisiera abonar. Me parece que en este caso el trabajo de Fernanda, bueno, pues abona mucho a esta ejemplificación y este trabajo desde la perspectiva feminista desde la geografía. No sé si alguna otra participación de ustedes pudiera también comentar. No sé, alguno de nuestros ponentes que quisiera abonar sobre la cartografía feminista. Y bueno, pues además de que hay muchas felicitaciones por todos sus trabajos y bueno, pues también
esa ejemplificación de los temas, por compartir estas estrategias y ejercicios que han hecho desde sus investigaciones. Pues también muchas observaciones muy positivas en el chat. Y bueno, no sé, ¿alguien más que quisiera compartir del público alguna duda, alguna otra pregunta? Con muchísimo gusto antes de terminar esta sesión. Y si no, bueno, para dar paso también a la lectura de las constancias que tenemos para todos nuestros participantes. Y bueno, voy a permitirme compartir pantalla, por ahí está, todavía ahí está, uso de la tecnología no es mi fuerte, pero bueno, aquí está la primera constancia, el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, otorga la constancia a Yolanda Reséndiz Arbizu por su destacada participación con la ponencia Construcción de un instrumento para observación de clases de matemáticas con perspectiva de género, presentada en el Congreso Nacional Género y Currículum, Construir la Igualdad en y desde Espacios Escolares, Ciudad de México, 29 de abril del 2022, la técnica al servicio de la patria, firmada por la directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, la maestra María del Rosario Trejo García. Y bueno, de ahí nos seguimos a las siguientes participantes, también por el tiempo. Esta constancia es de Pedro Enrique Huerta Moreno y pues también por su ponencia en la incorporación de la perspectiva de género y la identificación del alumnado con talento matemático. Y bueno, pues para comentarles que todas sus constancias se las vamos a hacer llegar en tiempo y forma para que puedan contar con ellas. La constancia de Naya de Soledad también se encuentra aquí ya todo completito para el envío. Karina Daniela de Urganza, también con su participación en nuestra experiencia coeducativa en asignaturas metodológicas para la intervención social aplicada. Y bueno, pues seguimos, son 10 constancias, entonces, y el tiempo pues ya ven que nos ganó. La constancia de Juan Manuel Hermosillo Lara, también aquí, muy puntual, y que ya esta temática ya se había comentado. La constancia de Fernanda Latani, por su ponencia, la enseñanza desde la geografía con perspectiva feminista en el nivel medio superior desde el modelo educativo corporativo. Y bueno, también aquí está la constancia de la maestra Ceci Peraza. Muchísimas gracias, Ceci, también ahí por la corrección de la frase generacional muy específica. Y bueno, también con su participación con el tema de nuestra experiencia coeducativa en asignaturas metodológicas. Y bueno, ya casi termino. Y también la constancia de Ana Laura Lara López. Me faltó Ana Laura Barrientos. Y por último, la constancia de Abraham Andrade González con su última participación. También en esta ponencia, la incorporación de la perspectiva de género y la identificación del alumnado con talento matemático. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Con esta ponencia voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias. Y bueno, no sin antes pues darles el siguiente mensaje ya para la recta final de este congreso. Pues nos vemos en nuestra última conferencia magistral del día de hoy. Y bueno, para la clausura de este congreso, con la conferencia Transversalizar el género en la currícula y las prácticas escolares en un desafío del presente. Nos vemos a las 5 de la tarde y pues que tengan excelente tiempo para comer. Les agradezco muchísimo su atención a todas, todos y todes. Les agradezco y que pasen excelente tarde. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.